Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y gracias que a través de tu palabra podemos conocerte, Señor. Y podemos saber cuánto nos has amado. Te pido tu bendición y tu guía. Guíanos y abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Y que sea tu Espíritu, Padre, el que nos guarde en este momento. Y también oro, Padre, por aquellos que están pasando por una situación que no los deja poner atención o en paz. Pido, Padre, para que tú quites todo miedo, todo temor, toda distracción y que nosotros podamos regocijarnos sabiendo que todas nuestras necesidades están en tus manos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, el título del sermón es: los verdaderos hijos de Dios aman a sus semejantes como Dios nos amó. Y me gustaría empezar con algo muy personal, con una anécdota. Y no les quiero presumir, pero yo fui muy afortunado, ya que me tocó una madre que tenía un talento con la comida. Cocinaba riquísimo. A mis hermanos y a mí nos encantaba su comida. De hecho, mi madre se dedicó un tiempo a venderla. Recuerdo que mi madre vendía su comida cerca de donde nosotros vivíamos, en un lugar más transitado, donde más personas pudieran conocerla y probarla. Y yo, como su hijo, tenía que irle a ayudar. Así que todas las tardes después de la escuela estaba ahí, ayudándole en lo que yo pudiera. Recuerdo que un día llegué y vi a un pordiosero acercándose al lugar, ¿verdad? El joven tenía como unos 25 a 30 años. Lucía sucio, no tenía una playera, su pantalón estaba roto y estaba descalzo. Esta persona no solamente era un pordiosero, sino que también tenía problemas mentales. Problemas que no le permitían pensar ni actuar bien. La sorpresa fue que justo cuando él me vio, su rostro le cambió. Se puso todo pálido, como si fuera visto un fantasma. Y la razón de su reacción era que a mis amigos y a mí nos encantaba hacerle feo. Nos encantaba burlarnos de él. Muchas veces lo perseguíamos nada más por divertirnos. Recuerdo que a veces estábamos en una tienda y lo veníamos venir y gritábamos: ¡ahí viene el loco! Lo rodeábamos para que no siguiera su camino y lo perseguíamos. Y ahora esta persona que le habíamos hecho feo estaba justo donde estaba mi madre vendiendo su comida. Tal vez me reconoció y tuvo miedo porque se alejó. Pero creo que el hambre era más grande que su miedo, porque después de un tiempo él se acercó y pidió algo de comer. Vi a mi madre que le estaba preparando algo de comer a esta persona. Sabiendo yo quién era, le dije que no le hiciera nada, que no lo tomara en serio, ya que no le iba a pagar por la comida. Solamente estaba perdiendo su tiempo. Cuando vi que mi madre seguía ignorándome y preparándole su comida, fue entonces cuando yo fui donde estaba esta persona e intenté correrla del lugar. Fue entonces cuando mi madre se molestó conmigo y me llamó la atención por lo que estaba haciendo. Yo seguía insistiéndole que esa persona no tenía dinero, que no le iba a pagar. Y mi madre me dijo que si yo había visto bien a esta persona.
Cuando dijo eso, hermanos, pensé que tal vez esta persona tenía el dinero en la mano y yo no lo había notado. Entonces volví a mirarlo, esperando ver el dinero. Pero como dice el americano, surprise, surprises, no vi dinero. Solamente seguía viendo una persona que no tenía cómo pagar por su comida. Saben, hermanos, mi madre fue muy buena, fue generosa, le gustaba ayudar a los demás. Y ella me respondió, hijo, yo sé que él no tiene dinero, pero míralo, pobrecito, tiene hambre. Lo que mi madre me estaba diciendo, sé más humano y deja de ser egoísta. Cuando escuché, volví a mirar a esta persona. Pero por primera vez en mi vida, vi y sentí algo que no había sentido antes. De alguna u otra forma, Dios me abrió los ojos y pude ver a esta persona como nunca lo había hecho. Vi a un ser humano indefenso que clamaba por algo de comida. Estaba ahí parado, descalzo, sin camisa. ¿Quién sabe dónde habrá pasado la noche? No sé si tenía familia, pero pude ver el sufrimiento a través de las marcas de su cuerpo. Vi que debajo de la planta de los pies tenía sangre, tal vez de tanto caminar descalzo. Lo vi que estaba sonriente. ¿Saben por qué? Porque estaba contento de que iba a comer. Tal vez iba a ser su primer alimento del día y yo con mi egoísmo estaba a punto de arruinarlo. Ese día me di cuenta, hermanos, que esta persona no solamente tenía hambre de comida, sino también tenía hambre de amor y de misericordia. Y lo único que recibía era vergüenza y rechazo. Ese día me di cuenta, hermanos, que estaba mal. Dios me abrió los ojos y me di cuenta que necesitaba yo ser más humano, más generoso y piadoso con los demás, que no podía seguir viviendo de la forma egoísta que lo estaba haciendo, que necesitaba yo ser diferente. Y es exactamente el mensaje del apóstol Juan. Cuando él escribe esta carta a los seguidores de Jesucristo, él les deja saber que ellos necesitan ser distintos, ¿verdad? Vemos en el capítulo 7 que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y él continúa diciendo en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí podemos ver, hermanos, que el apóstol, con los dos primeros versículos, él hace un contraste entre dos tipos de personas. Personas que conocen a Dios y personas que no conocen a Dios. Y la diferencia que existe entre ellos es que los hijos de Dios han nacido de nuevo. Y se supone que ya no son egoístas como lo eran antes, que ha habido una transformación en sus vidas. Y lo que hizo ese cambio es que los hijos de Dios dicen que han experimentado ¿qué? El amor de Dios en sus vidas. Cosa que los que no conocen a Dios no lo tienen. Es por eso que a los hijos de Dios se les espera que sean humildes, más humanos y más misericordiosos, ya que deberían reflejar el amor y la misericordia de Dios con los demás. Desafortunadamente, muchas veces no vemos esa diferencia, ya que nos encanta amar o ayudar a otro siempre y cuando haya algo de por medio, algún beneficio. O solamente ayudamos a aquellas personas que están cerca de nuestro círculo social, a nuestros familiares, a nuestros amigos, o aquellas personas que sabemos que nos pueden pagar por lo que hacemos por ellos, al que se mira bien, al guapo, ¿verdad? Pero déjame decirte que amar de esa forma no es la forma que Dios nos ha mandado a amar, porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Miren, si nosotros vamos
a Mateo 5, versículo 46, Jesús le habla a sus discípulos y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí estamos viendo cómo Dios quiere que amemos o nos amemos los unos a los otros, que es la forma que el mundo no conoce, ya que el mundo nada más ama al que se lo merece o al bueno. Pero Dios no solamente nos dice que nos amemos unos a los otros, sino que Él nos dio un ejemplo de cómo Él nos amó. Miren lo que dice el siguiente versículo. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros escuchamos a personas que nos dicen que nos aman y que hasta son capaces de morir por nosotros? ¿Verdad? Pero después nos damos cuenta a través de sus acciones que no es verdad. Pero Dios no nos mostró su amor con palabras, sino con acciones. Él sí mandó a su Hijo y dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Así dice Romanos 5, versículo 8 al 7. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún que pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y ese es el tipo de amor que Dios manifestó al ser humano. Y es el mismo tipo de amor que Él quiere que sus hijos tengan, ¿verdad? Me gusta mucho cómo define el apóstol Juan el significado del amor, ¿verdad? Y no lo hace usando palabras como muchas veces el mundo lo define, sino lo hace con el hecho que tuvo Dios con la humanidad, por lo que hizo Dios por nosotros. Miren, el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿verdad? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando el amor es verdadero, hermano, no hay límites, lo das todo. Y es exactamente lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Él dio a su Hijo, se sacrificó. Y así dice Juan que Él mostró el amor hacia nosotros. No porque lo merecíamos, sino porque Él es amor, ¿verdad? Y luego dice, miren, dice: en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él dice que nos amó a nosotros. Lo que nos está dando a entender es que fue Dios el que tomó la iniciativa, el que tomó el primer paso para acercarte a ti, ya que nosotros somos seres humanos. Nosotros somos de la tierra, no podemos ir al cielo. Fue Dios el que vino a nosotros. Y no solamente eso, dice que también dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, propiciación tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesús a través de la cruz. Ese sacrificio, ¿verdad?, termina o satisface la ira de Dios hasta el final. No solamente eso, sino que ese sacrificio vuelve la ira de Dios a favor nuestra en vez de castigo. Y para poder entender un poco mejor lo que está diciendo Juan, es necesario que nosotros entendamos dos cosas. Número uno es la naturaleza de Dios, y número dos es nuestra naturaleza. La naturaleza de Dios, como estuvimos escuchando, es que Él es santo. Y nosotros no. Eso nos separa del Señor.
ya que somos divididos por el pecado. Pero a pesar de que nosotros éramos pecadores, a pesar de esto, Dios buscó una forma de acercarse a nosotros, amarnos y tener una comunión. Y lo hizo por amor. Y si nosotros vamos a Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos podemos dar cuenta lo que hizo Dios por su pueblo. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, la expiación era un sacrificio que cubría el pecado de una persona. Eso se practicaba en el Viejo Testamento. Cada vez que una persona pecaba, hermanos, ellos tenían que traer, ¿verdad?, un animalito inocente y limpio para que fuera sacrificado por él. Eso quiere decir que este animalito sufría las consecuencias del culpable y moría, ya que su sangre tenía que cubrir el pecado de esta persona. De otra forma, esta persona tendría que morir, porque como sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, con esto, Dios buscó una forma de cubrir el pecado. Pero con la propiciación de Jesús, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz no cubre el pecado, sino lo borra. El sacrificio de Jesús a través de la cruz presenta a los hijos de Dios justificados delante del Padre, ¿verdad? Y todo lo hace, ¿por qué? Por amor. Porque así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito, para que aquel que todo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el amor? Bueno, lo que Juan nos está diciendo o nos da a entender es que Dios, el jefe, el mero mero, no solamente fue capaz de tomar la iniciativa al amarnos, sino que también Él removió las cosas que no nos permitían, que Él no le permitía amarnos, que es el pecado, las ofensas, la desobediencia y la rebeldía. Y a través de Jesucristo, no es como el ser humano, que a veces te dice que te perdona, pero después estamos recordándole una y otra vez por lo que hizo. Pero sabemos que la palabra de Dios, que Dios borra nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Entonces, Dios fue capaz de remover aquello que no le permitía amarnos. Y ahora, me gustaría hacerte una pregunta. ¿O sabes qué? Vamos a hacer esto. Esto nos quiere entender que para que nosotros amáramos como Dios nos ha amado, entonces seríamos nosotros llamados a ser los primeros en reconciliarnos con las personas que nos han ofendido y que nos han fallado. Y no solamente eso, sino que Dios espera que nosotros seamos capaces de remover las cosas que no nos permiten vernos ni amarnos como Dios espera que nos amemos. Y ahora sí deja de preguntarte algo. ¿Cuáles serían esas cosas que no nos dejan amarnos ni vernos como Dios nos mira? ¿Cuáles son esas cosas que no nos permiten ser libres? El orgullo, la vanidad, el qué dirán, ¿verdad? A veces, ¿cómo nos miramos? Hoy vemos en este mundo, especialmente en este país, cómo el odio se refleja a través del racismo. ¿Cómo te miras? ¿Cómo hablas y cómo te vistes? Bueno, cualquier cosa que sea que no nos impida amarnos los unos a los otros y a los demás como Dios quiere que nos ame, Dios está esperando que nosotros seamos capaces ¿de qué? De removerlo. Porque es exactamente lo que hizo Dios. Él removió el pecado para que tú y yo fuéramos amados por Él.
Entonces, hermanos, y también tenemos que tener en mente que el amor de Dios incluye a todos, no nada más a algunos como tenemos la costumbre de hacerlo. No nada más incluye a Israel, no nada más incluye a los güeros, a los morenos o a los latinos. No, el amor de Dios incluye a todos, porque Él no hace ¿qué? Excepción de personas. Es uno el que rechaza el regalo de Dios. Entonces, así tiene que ser nuestro amor, reflejar el amor de Dios. Tiene que ser con todos, ya que es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Y también tenemos que amar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Porque dice la palabra de Dios que aún nosotros siendo pecadores, Él todavía mandó a su Hijo para morir con nosotros. Entonces tenemos que incluir a todos, ¿verdad? Y es en esta forma es cuando nosotros o los demás van a poder ver el cambio que existe en nosotros. Como en mi historia, yo amaba como en el mundo. Y al pordiosero, que no merecía nada, que no era digno de ser amado ni respetado. Pero cuando de verdad hay un cambio en ti, cuando de verdad puedes ver a través de los ojos de Dios, ves que todas las personas son dignas de ser amadas. Eso incluye al drogadicto, eso incluye a la prostituta, eso incluye también al homosexual y a la lesbiana, como en la Biblia, a los samaritanos, a la mujer adúltera. Porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, aún tenemos algo que el pecado no puede quitarnos. Es que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos esa dignidad. Hermanos, Jesús dijo esto en Juan 13:35. Dice, en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Es curioso de que Jesús no le dijo a sus discípulos, la gente va a saber que ustedes son mis discípulos por cuánto vienen a la iglesia. Tampoco le dijo, la gente va a saber que ustedes son cristianos por cuánto saben, por qué tan bien predican o qué tan bien cantan, o cuánto dinero das a los pobres. Él dijo, no, la gente va a saber que nosotros somos distintos por la forma en que tratamos a los demás. Ya que eso no solamente va a decirnos que somos de Él, sino que también lo hemos conocido. Desafortunadamente, hermanos, que nada más hablamos y decimos, nosotros somos la sal del mundo y la luz del mundo. ¿Pero realmente lo somos? ¿Realmente amamos como Dios manda que nos amemos los unos a los otros? No, ¿verdad? Ahora quiero que pienses por un minuto. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas y la vida de aquellos que nos rodean si tan solo amáramos como Dios espera que, como Dios nos ha amado? Imagínense cómo el mundo nos vería si de verdad nosotros fuéramos los primeros en tomar la iniciativa a amar a aquellos que nos han fallado. Si de verdad fuéramos capaces de remover esas cosas que no nos permiten perdonar o amarnos. ¿Qué clase de testimonio tendríamos delante de ellos? Ya que la mayoría de ellos piensa que somos ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. ¿Te imaginas, hermanos, cuánta sanación no habría en nuestras familias? ¿Cuántos padres con hijos, hermanos, familiares se reconciliarían si tan solo nosotros amáramos como Dios nos ha amado? ¿Se imaginan qué cambio habría? ¿Cómo nos comportaríamos con unos a los otros?
Y es por eso que Juan está diciendo, escribe esta carta para dejarle saber a la iglesia de Dios qué es lo que nos debe hacer distintos. Y no es por palabras, sino con acciones, ¿verdad? Que uno va a demostrar que pertenece a Dios. Ahora, hermanos, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil, ¿verdad? Porque somos difíciles para ser amados. Una prueba, pregúntenle a mi madre. Somos desobedientes, tenemos orgullo. Pero por eso es un sacrificio que tenemos que hacer. Ahora, para entender más el amor de Dios, aquí Juan nos deja saber qué tipo de sacrificio hizo Dios. Porque la salvación es gratis para nosotros, es a través de su gracia. Pero si a alguien le costó, fue a Dios. Él dio a su Hijo un ingénito y lo vio morir por nuestros pecados. Y todo lo hizo por amor, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y el Hijo amado, ¿verdad?, renunció a sus privilegios divinos. Tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, por amor a ti y a mí. Y ahora, como sus seguidores, tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Y tenemos que hacer y amar como Dios nos ha amado, verdaderamente y genuinamente. Y este es el evangelio de Jesucristo que está en la Biblia. No el evangelio que dice que vas a ser próspero y que tú vas a ser identificado a través de tus bendiciones por lo mucho que Dios te ha bendecido. No, el evangelio de Dios trae transformación. Y nosotros vamos a ver un cambio cuando haya de verdaderamente una transformación en nosotros. Cuando verdaderamente amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Pero es triste, hermanos, que hasta los líderes no podemos hacer esto. ¿Qué significará? ¿Que no tenemos amor o que no conocemos a Dios? Yo he visto muchas personas que andan vendiendo rosas, andan vendiendo amor, pero no tienen a nadie en su vida. Nada más venden, pero nunca han experimentado el amor. Hay que tener cuidado y que no seamos igual. Y si alguno no ha cambiado, nosotros podemos venir al Padre y que Él sea el que nos cambie. Miren, me gusta el último versículo que dice, mira, dice, amados míos, este es el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y el propósito principal del apóstol Juan no es que nosotros solamente sepamos que Dios es amor o cuánto Dios nos ha amado, sino el propósito es que nosotros amemos como Dios nos ha amado. Esa es la razón por la que Él escribe esto. Y ahora que conocemos más de Dios, su naturaleza, ¿cuánto más deberíamos estar agradecidos, verdad? Con Dios, que a pesar que nosotros no éramos fieles, aún así Dios nos amó. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Y no solamente eso. Si nos ponemos un poco de atención y miramos cómo está el mundo, cómo se está dividiendo, lo que más necesita ahora el mundo es amor. Y no es el amor del humano, sino el amor de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el amor con todos. Y especialmente con aquellos que aún no conocen a Dios. Me gustaría terminar con esto, hermanos, el sermón, el mensaje. Y me gustaría
pedirte que nos pongamos de pie. Y no solamente que nos pusiéramos de pies, sino que cerráramos los ojos y quitáramos toda distracción y escucháramos la palabra de Dios y lo que dice sobre el amor. La palabra de Dios dice: si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Hermanos, déjame decirte que en la vida de los creyentes hay 3 marcas, 3 rasgos que nunca deben apartarse de nuestras vidas. Es la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor. Que Dios te bendiga, hermanos. Y ahora voy a orar por el sermón. Así de pie, cerremos nuestros ojos. Padre Señor, te doy gracias porque tú nos has enseñado un amor distinto. Un amor, Padre, que va más allá de solamente sentir sentimientos el uno por el otro, sino tú nos has enseñado cómo amarnos verdaderamente. No con palabras, sino con acciones. Es por eso, Padre, que oro por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos amar a todos como tú nos has amado, para nosotros poder ayudar al que más lo necesita, darle agua al sediento y alimento al hambriento también, Padre. Padre, oro para que nosotros podamos ser verdaderamente luz y todos puedan ver, Padre, lo que está mal y la diferencia que existe entre ser tus hijos y los que no. Ayúdanos, Padre, a amarnos mutuamente y a remover las cosas que no nos dejan amarnos, que no nos dejan perdonarnos, Padre. Ya que hay padres peleados con los hijos y se mueren y nunca se vuelven a hablar por orgullo, Señor. Te pido que quites de nosotros todo lo que no pertenezca de ti, todo lo que no nos permita amarnos. Ayúdanos a reflejar tu amor y tu justicia y tu salvación con aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amémonos de corazón, cantemos esta alabanza y que Dios toque nuestros corazones para obedecer. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón.
Hermanos, para terminar y antes de terminar, como yo estoy convencido, a través de los años, del ministerio, de aprender de su palabra, estoy convencido de una cosa. Este libro, la Biblia, nunca fue escrita, nunca tuvo el propósito de simplemente darnos buena teología. No, hermano. Este libro fue escrito con el propósito de llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Entonces ahora escuchamos acerca de lo que Dios espera de nosotros, que nos amemos unos a otros. Así que vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cuál es la práctica? Abra su hogar para que sus hermanos queridos puedan en su hogar, en su casa, disfrutar de un tiempo de vigilia. Amén, dijo la hermana Marta nada más. ¿Y los demás? Amén. Somos una iglesia, somos una familia, así que hermano, que hoy día hayan varias hojitas, tantas, que sobren. ¿Ya? Yo ya me anoté aquí, así que, por si acaso, llevemos a la práctica lo que acabamos de escuchar. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra y por las alabanzas. Y porque somos tus hijos y porque somos una familia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.